Hoy vamos a tratar de hacer un esfuerzo y tratar de ver los montes del siervo de Dios que habla o trata de hablar de la vida de Moisés y sacar algunas aplicaciones para nuestra vida. Ustedes ven ahí, esto trata de hablar de la preparación, del llamado, la intimidad, la visión y la perfección, que es lo que vamos a repasar en cada monte. Y para quienes más o menos alguna vez viste o si tenés idea, para subir un monte tenés que estar preparado, ¿sí? Esto, no sé si alguien acá ha subido o ha escalado, yo no tengo la gran experiencia, pero mínimamente requiere preparación. Y vamos a ver en la vida de Moisés que antes de estar en sus 4 montes de la vida de Moisés, Dios tuvo que preparar su vida. Así que vamos a ir un poquito rápido. Me voy a valer de un cronómetro hoy. Y ya empezó a correr. 80 años le demandó a Dios preparar a Moisés para tener sus encuentros en los montes, donde Dios tenía algo preparado para él. 80 años. ¿Quién tiene más de 80 años acá? Levante la mano. ¿Quién tiene 80 años? ¿Rolo? ¿Don Pablo? ¿Quién más? 80, mira, todos estamos, ¿no? Estamos en carrera para estos encuentros que Dios tuvo con Moisés, que lo puede tener con nosotros. 80 años. 40 años, hay todo lo que vamos a ver, hermanos. Obviamente trata de la vida de Moisés y no vamos a leer la vida de Moisés, ¿sí? Vamos a hacer mención de algunos versículos muy escuetos. No vamos a valer de muchos versículos también de los apóstoles o de las cartas apostólicas o de los hechos de los apóstoles que hablan de Moisés. Pero dice la palabra del Señor allí en Éxodo capítulo 3, o cuando empieza en realidad el libro de Éxodo, se nos relata la historia del nacimiento de Moisés, el estado en el que estaba el pueblo de Israel en ese momento. Ya vamos a hacer alguna mención, pero quien da el dato que Dios llama a Moisés, o que, mejor dicho, Moisés rehúsa seguir viviendo como un príncipe en Egipto, es Esteban, allí en Hechos capítulo 7. Después de esos 40 años, él está otros 40 años exiliado en la tierra de Madián. Y esto es importante porque esto que decíamos de la preparación, porque Moisés era una persona que durante 40 años primero Dios lo preparó para una misión que tenía para él, que creo que todos sabemos. Solamente en ese imperio que era Egipto en ese momento podía proveer a Moisés de las herramientas que él utilizaría luego para ser aquel líder que Dios necesitaría para llevar a cabo una obra inconmensurable, diría yo. No se puede medir lo que significó para Moisés esa tarea. Pero en estos 40 años, dice Esteban, que él fue instruido en toda la sabiduría de los egipcios, así en Hechos capítulo 7. Pero hay un momento en los primeros 40 años de él, después esto también lo comenta el mismo Esteban, cuando él decide visitar a sus hermanos, ¿se acuerdan? Decide ver a los hermanos, a su pueblo, siendo él levita, y ve a un egipcio que está maltratando a uno de sus hermanos y ¿qué hace? Lo mata. Y dice ahí Esteban, aclara que él lo hizo eso porque pensaba que Dios daría libertad al pueblo a través de su mano. Él aplica de su propia voluntad, él aplica de sus propias intenciones, de sus buenas intenciones, tratando de hacer un bien, y mata a este egipcio. Lo cual le vale que cuando se enteran o se hace
notorio a todos que él había matado a este egipcio, tuvo que huir. Así que estuvo 40 años exiliado en Madián, donde conoce a su esposa, tiene hijos. Ahí hay otro episodio donde vemos un carácter que Dios tiene que transformar en Moisés. ¿Se acuerdan que él, cuando llega a tierra de Madián, estaban las hijas de Jetro, que van a hacer beber agua a los animales, y había unos hombres en el pozo que se lo impiden, y él con violencia les hace beber a los animales de estas chicas, de las hijas de Jetro, lo cual una de estas 7 mujeres, sería su esposa Séfora. Entonces, hay un proceso de preparación, hermanos, en donde Dios siempre que va a utilizar a una mujer o un hombre en su obra, necesita preparar en nosotros y depurar cosas. Dicho en boca del apóstol sería hacer morir las cosas terrenales. Hacer morir. Es imposible vivir una vida espiritual de altura, que significaría estar en los montes de Dios, en las alturas, si en nosotros no han muerto las cosas de nuestra vida terrenal, de nuestra vieja vida. En Moisés va a tener una participación muy especial el tema del enojo y de la ira. Muy especial, muy especial. Y así como vimos que él no dudó en matar a una persona, vieron que nosotros, yo me di cuenta, al menos me pasa a mí, como que estereotipamos, ¿no? Como que una vida vale más que la otra. Mató a un egipcio y pareciera que el egipcio no vale nada, ¿no? ¿No les pasa a ustedes cuando aprenden la historia? Como que el egipcio no vale nada, como que no era el hijo de alguien o el papá de alguien, el hermano de alguien que tenía que volver a su casa ese día. Él lo mató. Porque él pensaba que Dios iba a hacer algo a través de él, así como él estaba en ese momento. Por eso que Dios lo tiene que tener 40 años más, 40 años, a ver si lo logramos procesar a esto, 40 años en tierra de Madián. ¿Haciendo qué? ¿Qué hacía en tierra de Madián? Era un soldado, un capitán, ¿qué era? Pastor de ovejas. ¿Sabe qué era un pastor de ovejas por un egipcio? Era abominable, y él se había criado en un palacio egipcio. Estaba instruido en toda la sabiduría egipcia. Ya no olía a los perfumes más refinados que había de la época, ni vestía sus ropas de seda, ni comía de los mejores manjares. Estaba en el desierto cuidando ovejas. ¿Por qué? Porque Dios, ¿qué iba a necesitar? Un pastor. Pero no de ovejas, de personas. De 2 millones de personas. Y te puedo asegurar que yo prefiero tener 2 millones de ovejas a tener que llegar a un solo hebreo de dura cerviz como tenía ese pueblo, o como tenemos todos nosotros en realidad, que era el pueblo que le tocó gobernar luego. Así que Dios necesita personas preparadas. Por eso, querida hermano joven que estás esta noche acá, gloria a Dios por las cosas que suceden en nuestra vida cuando Dios nos está preparando. Gloria a Dios por 40 años en un desierto. Gloria a Dios cuando no llegás a fin de mes, si haces todo lo necesario para llegar a fin de mes. Ojo. Gloria a Dios si estás solo, si estás sola. Pero hay un corazón preparado delante del Señor. Y así, gloria a Dios por tantas cosas que Dios necesita trabajar en tu vida y en mi vida hoy. Gloria a Dios. Porque así es como Dios preparó el corazón de Moisés. 80 años. 80 años. 8 minutos. Vamos con la segunda parte. Todos sabemos que el primer monte al que Dios llama a Moisés es en Horeb. Dice allí en Éxodo capítulo 3, vamos a leer algunos versículos. Versículo 1, acabamos de decir que apacentaba ovejas, apacentando a Moisés las ovejas de Jetro, su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas hasta el desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios. Y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza, y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Entonces dijo, iré yo a ver
a ver esta gran visión, ¿por qué causa la zarza no se quema? Viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios de en medio de la zarza y dijo, Moisés, Moisés, y él respondió, heme aquí, no te acerques, no te acerques, no te acerques. Quitá tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Horeb es el monte del llamado. Nosotros vamos a ver, creo que es acá, este es el versículo que leímos recién, vamos a hacer hincapié en el quita. No sé si se alcanza a ver ahí, pero ese es el recorrido para que nos ubiquemos geográficamente, por si alguno no tiene la hojita. Vieron, casi toda la Biblia viene con este mapa, pero donde están los dos círculos rojos es donde lo vamos a estar ubicando más o menos geográficamente acá, en el sur, en este golfo, que está el primer círculo, el círculo rojo de abajo de la pantalla. Ahí es la zona del monte Sinaí, que en realidad es lo mismo decir Horeb que monte Sinaí. Pero la Biblia decide llamar el monte Horeb. Y es el monte del llamado. Cuando Dios llama a Moisés, él tenía un objetivo que era liberar y guiar. Liberar y guiar. Habíamos dicho que había un contexto, si nosotros leemos el primer capítulo de Éxodo, el pueblo, vamos a ver que la historia narra que la caracterización del pueblo en ese momento era un pueblo que gemía. Gemía a causa de la esclavitud, gemía a causa del genocidio que estaba viviendo. Había un faraón que estaba exterminando a los varones, básicamente, todos recordamos la historia. Había un pueblo que gemía. Y hermanos, nosotros somos llamados a liberar y a guiar personas que gimen. Hace 2 semanas nos hablaba Nelson Gallito acá que mientras peregrinamos, vamos anunciando, vamos predicando, vamos hablando. El objetivo entonces del llamado de Dios era para liberar y guiar. Y yo me pregunto si es posible que nosotros, si es posible omitir, ¿no?, una zarza que arde, es decir, no era muy fuera de lo normal como suele suceder en otros montes, que a veces incendian las cosas por el calor, pero lo inusual de esta zarza que ardiera era que la zarza no se consumía, como se consumiría cualquier otra. Y él, sorprendido, maravillado por esto, como dice la palabra, se acerca a mirar la zarza, dice, ¿qué es esta maravilla? ¿Qué pasa que no se quema? Y es cuando Dios lo llama, ¿no? El llamado, Moisés, Moisés, 2 veces, importante eso allí. Y le dice, no te acerques. Pero el punto es que a veces nosotros nos pasa, vos sabés que creo yo, que vemos zarzas que están ardiendo y no nos llama la atención. Pasamos de largo. Muy entretenidos en nuestras cosas, en nuestra vida, en mis cosas, en mis rutinas, en mis programas, en mis pantallas, en mis amistades, etcétera, etcétera, etcétera. Y la zarza arde y no me llama la atención. Pasamos de largo. Muchísimos ejemplos en la Biblia, hay varios ejemplos. Por amor al tiempo no vamos a hablar, pero quiero que pensemos en esto, la zarza que arde y no la miramos. Moisés no hizo caso omiso, él tenía un trabajo que hacer, estaba trabajando como siempre, un común denominador en los llamados de Dios. Dios llama a hombres que están trabajando, no llama a hombres que están desocupados, que no tienen nada que hacer. Estaba trabajando, pero él sin embargo se hizo el tiempo. No sé cómo habrá dejado las ovejas, y él va a ver esta maravilla. Pero el punto es que Dios le dice, mirá, tenés que quitar, porque el lugar al que te vas a acercar es santo. Y hermanos, si nosotros queremos responder al llamado de Dios, muchos jóvenes acá, muchas chicas, muchos jóvenes, varones, pero vimos que no hay rango de edad porque acá Moisés tenía 80 años, 80. Hablaba con Edgardo en una cena de matrimonios que no logro responderme esto, si había una particularidad física de las personas de antes, porque no creo que un 80 años de antes sea exactamente equiparable físicamente a un 80 de ahora. Porque aún cuando Moisés termina su vida, ya lo vamos a leer, dice que sus ojos no se habían apagado y su vigor estaba intacto. Tenía 120 años el viejo. Pero acá tenía 80 años, no le voy a dar mucha más vuelta a eso. Y Dios lo llama y le dice, mirá,
está bien que viniste, pero tenés que quitar el calzado. En términos de Jesucristo sería cuando Él está con sus discípulos, la última cena, ¿te acordás qué hizo Jesús? Lavó los pies de los discípulos. Y hermano, nosotros corremos con mucha ventaja, porque cuando Pedro le dice, mirá, Señor, no me vas a lavar los pies a mí, ni loco me tocas. Esto es indignante. ¿Cómo que vos, el Hijo de Dios, el Cristo, me vas a lavar los pies a mí? El Señor viste, yo me imagino la situación agachado, mirándolo de abajo a Pedro, dispuesto a lavarle los pies, le dice, mirá, si no te lavo los pies, no vas a tener parte conmigo. Señor, lavame todo. Y ahí el Señor le dice algo fundamental, no hace falta que te lave todo. Ustedes ya están limpios, solamente necesitan lavarse los pies. Y querida, esta noche, todos los que queremos acercarnos a Dios, obedecer su llamado, en el área que sea, escuela dominical, tesorería, acomodar los bancos, el liderazgo, donde sea, tenemos que estar limpios y quitar las cosas, lavar los pies. Pablo diría, en muchas de las cartas, despojándonos, despojar es como hasta incluye la palabra robar, arrebatar, es como sacarle algo a Satanás, pero que tengo yo del viejo hombre. Che, despojá al viejo hombre, despojalo, déjalo sin nada, que no tenga recursos, porque está viciado, dice Pablo. Entonces, el concepto de quitar, de lavar y despojar aquellas cosas que pueden impedir que yo sea un instrumento. ¿Vieron cuando Pablo habla de que en una casa grande hay muchos instrumentos? De oro, de plata, de barro, de madera. Pero va a hablar que los instrumentos honrosos, ¿cuáles son? ¿De qué depende? ¿Del material o de qué depende? De la limpieza. De la limpieza. De la limpieza. Horeb, el monte del llamado. Pasan 3 meses, estamos haciendo unos saltos muy abruptos en la historia. ¿Qué pasaron en estos 3 meses desde el momento del llamado hasta Sinaí? ¿Quién se acuerda de la historia? A ver, ¿hay maestro de escuela bíblica acá? ¿Vos, Waldo, fuiste maestro una vez de la escuelita? Nunca. Yo fui una sola vez maestro, ya que estoy bien del tiempo, así que voy a contar esto. Fui maestro a los 18 años, creo, de escuelita, y justo entró el anciano, yo no había estudiado nada, y me encuentra contando la historia de David mezclándola con la historia de José. Imagínate el nivel de preparación que tenía, hablando de llamado. Bueno, ¿qué pasó en estos 3 meses? ¿Qué pasó entre Horeb y Sinaí? A ver, rápido, hermanos. Si no, este no es tiempo que me corra a mí, ¿eh? ¿Cómo? Bien. Las plagas. Dijera Esteban, grandes prodigios y señales en Egipto, en el Mar Rojo y en el desierto. Y no solamente eso, hermanos, en estos 3 meses, eso es importante, en 3 meses, desde el Mar Rojo hasta el Sinaí, el pueblo ya había pecado 3 veces. 3 veces. Aún así, Moisés sigue aceptando el paquete el llamado. Porque Moisés, cuando Dios le llama, ¿no? Le dice, quiero que lleves mi pueblo, que los saques de acá porque oí su clamor, me acordé de ellos, están gimiendo a causa de la esclavitud y quiero llevarlos a una tierra que fluye leche y miel. Bueno, en todo esto que pasó impresionante, dijera Esteban, de los prodigios y señales que Dios hizo a través de Moisés, llegan al momento de Sinaí. Ahora, esto realmente a mí me conmueve un poco, porque digo, ¿podría haber sido suficiente para Moisés como líder, como este libertador,
los resultados de su liberación siendo un instrumento en la mano de Dios para haber sacado al pueblo, uno diría sí, ¿no? Acaba de mencionar Juan las plagas, abrir el mar, pasar en seco, cerrar el mar, ver tú un ejército, una potencia mundial ahogándose en medio de las aguas, vieron los cuerpos, luego la orilla, los carros, podría haber sido, no me sale la palabra, reputación suficiente para que el pueblo dijera, este hombre nos va a llevar, ya está, tenemos las credenciales, ahí está. Tenés las credenciales necesarias para que creamos y bueno, dale, ahora vamos a la tierra que dijiste que, ¿sabés que no, hermanos? ¿Sabés que no? Hay una frase que escuché y se está escuchando mucho en estos días con respecto a nuestro gobierno, que dice que posiblemente lo que nos ayudó a llegar hasta acá no nos sirva para llegar hasta donde tenemos que ir. Y vos sabés que con Moisés pasaba exactamente lo mismo. Por eso que va a aparecer Sinaí. ¿Qué pasa en el monte de Sinaí? Acá hice como una unión de algunos versículos, pero dice así: y la apariencia de la gloria de Jehová era como un fuego abrasador en la cumbre del monte, en el monte Sinaí, a los ojos de los hijos de Israel. Jehová dijo a Moisés: prepárate pues para mañana, y sube de mañana al monte de Sinaí, y preséntate ante mí sobre la cumbre del monte. Prepárate y preséntate. Y aconteció que descendiendo Moisés del monte Sinaí, al descender del monte, no sabía Moisés que la piel de su rostro resplandecía después que hubo hablado con Dios. El monte Sinaí, así como Horeb fue el monte del llamado, Sinaí es el monte de la intimidad. ¿Por qué es el monte de la intimidad, hermanos? Porque ¿cuántos podían subir a la cumbre del monte Sinaí? ¿Cuántos? ¿Cómo? Solo Moisés. En el mejor de los casos hubo una preselección de hombres entre los 70 ancianos, Aarón, Josué, que llegaron a cierta cercanía. Pero el único que tuvo este encuentro con Dios allí donde Dios le pidió: prepárate para venir mañana y presentarte ante mí, es Moisés. Era un tiempo de intimidad. Yo le pido a alguno de los jóvenes, por favor, que me haga un favor, mientras tanto. ¿Me pueden hacer la cuenta cuánto en tiempo en minutos son 80 días? ¿Puede ser? Alguien que agarre el celu y haga la cuenta mientras yo voy hablando, después lo vamos a usar. 80 días pasado a minutos. Entonces, prepárate y preséntate ante mí. Yo me pregunto, hermanos, ¿con cuánta frecuencia nos preparamos y nos presentamos ante Dios en intimidad? Lo que lo había traído hasta ahí a Moisés no le servía, no le servía. De hecho, como acabamos de decir recién, el pueblo ya había desconocido su autoridad 3 veces y lo vamos a ver ahora mismo, otra vez, y con más anuencia, con más fuerza. Prepárate mañana, vení ante mí. Porque Dios necesitaba dotar ahora a este pueblo, que era un desorden total. Eran 2 millones de personas que no tenían, imagínense la autoestima de esas personas. Imagínense la autoestima de esas personas. Eran un pueblo que hasta hace 3 meses, todavía la mayoría de los hombres que estaban allí no tenían ni siquiera bien cicatrizado los látigos de la espalda. Las mujeres todavía estaban velando a sus varoncitos que Faraón hacía sacrificar, hacía matar. Todo era confusión, todo era dolor. Estaban seguramente alegres porque habían cruzado el mar. Pero ahora este líder Moisés necesitaba ser nutrido de parte de Dios de las herramientas que lo harían que fuese posible llevar a un pueblo hasta la tierra prometida. Ya no bastaba solamente las señales y los grandes prodigios que había hecho en Egipto y en el Mar Rojo. Prepárate y preséntate ante mí. Dice Esteban, hermano, lo voy a leer porque
me encanta cuando hace toda esta narración allí en Hechos capítulo 7. Dice, y ahora sí que se me está el tiempo con yendo el tiempo, van 6 minutos, tiene que ser 8. Dice Esteban, este Moisés es el que dijo ahí en 7, versículo 37. El 38 vamos a leer. Este es aquel Moisés, 7:38 de Hechos. Este es aquel Moisés que estuvo en la congregación en el desierto con el ángel que le hablaba en el monte Sinaí y con nuestros padres, y que recibió palabras de vida que darnos. Palabras de vida. ¿Qué recibía Moisés en la intimidad de la presencia de Dios? Palabras de vida para dar al pueblo. Palabras de vida. ¿Cuántas veces, hermanos, nos presentamos ante Dios para buscar palabras de vida? ¿Cuántas veces nos preparamos y nos presentamos ante Dios para dar y bajar con palabras de vida? El tercer punto es el liderazgo y la autoridad. ¿Dónde vemos, hermanos, el liderazgo y la autoridad de Moisés? ¿En dónde se ve? ¿Qué leímos al último, se acuerda? ¿Cómo era el rostro de Moisés? Resplandecía. Vos sabés que si somos fieles a la lectura, en realidad el rostro de Moisés resplandecía después del segundo periodo, no del primero. En el primer periodo, cuando Moisés desciende hecho una furia, ¿te acordás? Otra vez lo había agarrado el enojo y la ira. Justificado, sí. El pueblo estaba en una orgía. El pueblo se había olvidado rápidamente de este libertador. Todo lo que había pasado en Egipto pareciera que hubiesen visto una película en un cine, que no lo habían visto ellos con sus propios ojos. Y hermanos, a ver, así somos exactamente nosotros, ¿eh? No vamos a juzgar acá que los israelitas eran de tal característica, así somos nosotros. Por eso que Dios va a necesitar a este hombre, a este siervo, dotarlo de palabras de vidas y tenerlo en un momento de intimidad y de tiempo a solas con él para darle palabras de vida que llevar a este pueblo, para darles dirección. Y por eso, hermanos, que después del segundo periodo, cuando Moisés baja, los hombres tenían miedo, hasta Aarón tenía miedo, porque el rostro de Moisés resplandecía. Hermanos varones, oraba con un joven hace poco y me decía, quiero que oremos porque necesitamos que Dios levante hombres de entre los jóvenes. Yo le dije, mirá, me parece que hay unos valores en los jóvenes impresionantes. Pero hermanos, todos los varones que estamos acá, Dios necesita hombres que bajemos con rostros resplandecientes por estar tiempo en la presencia de Dios. No porque voy a imponer autoridad por mis conocimientos, autoridad por mi bienestar, autoridad por mi apellido, por la razón que sea, hermanos. La autoridad que Dios le estaba dando a Moisés ahora era porque este hombre pasaba tiempos con Dios. ¿Cuánto tiempo te dio la cuenta? ¿Quién la hizo? En minutos. ¿Cuánto tiempo dura nuestro devocional, hermanos? En promedio. ¿Cuánto tiempo dura tu devocional promedio? ¿Cuánto tiempo? ¿Querés que hagamos un media? ¿Te parece 30 minutos que sea algo razonable? ¿Sí? Divídelo por 30 minutos. Hermanos, nosotros necesitamos, para tener autoridad en la casa de Dios, pasar tiempo con Dios. Es la única autoridad delegada que Dios da al hombre de Dios, no hay otra cosa. Y esto no es un atributo solo de los varones, señoritas y señoras que están acá. Tenemos grandes expositoras de la fe de Dios en la Biblia. Las mujeres que acompañaban al Señor. Eunice, Loida, Dorcas, Sintique. ¿Evodia o Ubodia se llamaba la otra, la que se peleaba con ella? ¿Cómo era? ¿Evodia o Ubodia? Evodia. Grandes mujeres de Dios.
que claramente pasaban tiempo en la presencia de Dios, claramente. Por eso Pablo las menciona, por eso la Biblia las menciona, hermanos. ¿Cuánto te dio? Dividilo por 365. 10,5, ¿qué sería? Años. Hermano, no voy a hacer levantar la mano a nadie acá, pero ¿quiénes pasamos más de 10 años y solamente en 80 días, solamente en el monte Sinaí? Moisés, cada vez que entraba al tabernáculo, se tenía que levantar el velo, salir y se volvía a tapar la cara, porque irradiaba, resplandecía su rostro para estar tiempo con el Señor. Y hermano, eso es lo que necesitamos en nuestra vida. Eso necesitamos para guiar mi vida. ¿Te querés poner de novio? Bueno, hermano, tenés que pasar tiempo con Dios. ¿Querés novia, chica? ¿Querés un novio? Pasar tiempo con Dios. Eso te va a dar las chapas, las credenciales para tener un proyecto de vida. Los padres que estamos acá queremos guiar a nuestros hijos, queremos guiar a nuestras esposas, pasemos tiempo con Dios. ¿Cuántos devocionales tenés hecho en tu casa? ¿Cuántos estudios tenés? ¿Cuántos libros de estudio tenés en tu casa? Hermano, está perfecto escuchar audios. Ahora está muy de moda, ¿viste? Está perfecto que sigas personas o hermanos por YouTube. Está perfecto, hacelo. Pero el tiempo de intimidad con vos, con Dios, no a través de otra, no comida masticada. Tenía un compañero en el colegio que para comer más agarraba mucho pan, mezclaba con comida, lo masticaba, lo ponía en un costado, después mezclaba otro tres y lo comía todo junto. Hermanos, eso no es tiempo con Dios. Vos tenés que estar tiempo con Dios. El Monte Nebo. Vamos a tener que robar tiempo al Monte Nebo. Es el monte de la visión. Dice la palabra del Señor, subió Moisés a los campos de Moab, al monte Nebo, a la cumbre del Pisga, y le mostró Jehová toda la tierra. Y le dijo Jehová, esta es la tierra de que juré a Abraham, a Isaac, a Jacob, diciendo, a tu descendencia la daré, te he permitido verla con tus ojos, mas no pasarás allá. Y murió allí Moisés, siervo de Jehová, y era Moisés de edad de 120 años, decíamos antes, cuando murió, sus ojos nunca se oscurecieron y perdió su vigor. El monte Nebo es el monte de la visión, porque Dios le permite a este hombre tener una visión de algo que él no iba a poder palpar, ni sus pies pisar, que era la tierra prometida. Se había esmerado tremendamente en hacerlo y dejó el pueblo a las orillas del río Jordán, del lado de la tierra de Moab. Él, para que nos ubiquemos, en el mapa que estábamos antes estaba marcado ahí. Si usted está mirando, está dándole las espaldas al este, el monte Nebo está más o menos justo a la altura, al medio de la tierra de Israel. Estás mirando el mar, entonces en esta vista privilegiada que tenía Moisés, él está viendo desde la altura toda la tierra de Israel. La ve de norte, de su derecha, hacia el sur, así. Esta es la visión que Dios le permite tener a Moisés. Y hermanos, en términos de Nelson Gallito sería, porque yo puse la visión, pero después pensaba y reflexionaba sobre esto y digo, Moisés no pudo tener la cosmovisión de lo que eso significaba. Pero sí este hombre de Dios, este hombre que obedeció al llamado, que quitó el calzado de sus pies, este Dios que aceptó el proceso de Dios en su vida, este hombre que pasó tiempo de intimidad con el Señor. Este hombre que Dios le había dado autoridad por la intimidad que gozaba con él. Ahora, en el monte Nebo está alcanzando la meta, terminando la carrera. 120 años. Dijera Pablo, el tiempo de mi partida está cercano, decía, ¿no? He acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona
que me dará el juez justo, a mí, y no solamente a mí, sino a todos los que aman su venida. Hermanos, esto es alcanzar la meta, esto es terminar la carrera y no sé, el martes, creo que fue uno de estos martes, Edgardo hablaba de la carrera y de su anhelo. Y creo que en esto de terminar la carrera hay algo que Moisés tiene que aprender y es aceptar la justicia de Dios, porque cuando miramos este martes, cuando nos compartía Edgardo, el martes pasado Pablo nos hablaba de la intimidad de los discípulos con el Señor, el otro habló Edgardo. Moisés tiene que aceptar la justicia de Dios, hermanos, porque como veíamos antes, si bien Moisés, Dios le permite ver toda la tierra, pero no pasar, tiene que aceptar la justicia. ¿Qué había pasado? ¿Te acordás de la historia? ¿Qué había pasado? ¿Por qué él no puede pasar a la tierra? Porque para ser injusto, ¿cómo puede ser? Moisés tuvo que soportar a este pueblo. A ver, no hemos mencionado porque hicimos otro gran salto, ¿no? Del año 80 al año 120, y en el medio pasaron cosas difíciles de describir, inclusive. Las cosas por las cuales tuvo que pasar Moisés. Aún teniendo esta autoridad que Dios le había delegado en él, hermanos, el hecho de tener autoridad no significa que la vida va a ser color de rosas, ¿no? Él tuvo todo tipo de problemas, hasta inclusive familiares, hasta su propia hermana, su hermano murmuraron de él, de su misma tribu de él, desconocieron su autoridad cuando fue la rebelión de Coré, de Datán y de Abirán. Podemos hacer una lista interminable de cosas que desafiaron la autoridad de Moisés. Sin embargo, dice la palabra que este hombre era más manso que todos los hombres que existían sobre la tierra. El hombre que Dios había transformado o había trabajado sobre su enojo y sobre su ira, pero ahora Dios, vamos a leerlo hoy en Deuteronomio capítulo 3, fíjate lo que pasa, versículo 23, fíjate lo que dice la palabra del Señor. Oré a Jehová en aquel tiempo, diciendo, Señor Jehová, tú has comenzado a mostrarte a tu siervo tu grandeza y tu mano poderosa, porque ¿qué Dios hay en el cielo ni en la tierra que haga obras y proezas como las tuyas? Pase yo, te ruego, y ve aquella tierra buena que está más allá del Jordán, aquel buen monte y el Líbano. Pero Jehová se había enojado contra mí a causa de vosotros, por lo cual no me escuchó. Y me dijo Jehová, basta, no me hables más de este asunto. Sube a la cumbre del Pisga y alza tus ojos al oeste, al norte, al sur, al este, y mira con tus propios ojos, pero no pasarás el Jordán. ¿Y qué tenés que hacer? Mandá a Josué, animalo, fortalecelo, porque él ha de pasar delante de este pueblo y él les hará heredar la tierra que verás. Querida hermana y hermano que estás acá esta noche, ¿hay algo que te impide disfrutar las bendiciones del Señor? ¿Hay algo por lo cual orás? ¿Algo que pasó en tu vida, en mi vida? ¿Malas decisiones? ¿Omisiones? ¿Desobediencia? Hay cuando, no lo mencionamos, pero cuando hablamos de quitar, que Pablo también dice, quítese de vosotros fornicación, impureza, pasiones desordenadas, codicia, esto es idolatría, veíamos. Pero además de eso también quítese de ustedes enojo, ira, malicia, palabras deshonestas. Dice, porque la ira de Dios opera en los hijos de desobediencia. Dios le había dicho a Moisés, mira Moisés, en otra de las grandes pruebas que él tiene que atravesar con este pueblo, hablale a la peña que le va a dar agua al pueblo. El pueblo estaba murmurando otra vez. Y Moisés tomó la vara y ¿qué hizo? Golpeó la peña. ¿Cuál era el estado de ánimo de Moisés en ese momento? Dígalo, fuerte. Enojo, otra vez. Hacía casi 80 años había matado a alguien por enojo. Y otra vez el enojo estaba, dijera Salomón,
estaba haciendo perder, es la mosca que entra al perfume del perfumista y lo hace heder. Dice, así es una pequeña locura al que es estimado como honorable y sabio. ¿Cuántas cosas cometiste en tu vida como una pequeña locura? Nosotros oramos ahora, hermanos. Nosotros oramos y Dios te dice, basta, no me hables más de este asunto. Y yo todavía no estoy preparado para que Dios me diga, basta, no me hables más de este asunto. Yo no sé si todos los que estamos acá nos pesa la responsabilidad de guiar y de librar a quienes están bajo nuestra tutela. Moisés les había puesto a la orilla del Jordán. Él quería más, él quería pasar y Dios le dijo, no basta, no me hables más de este asunto. Porque Dios estaba enojado, hermanos. Y hay cosas en nuestra vida, hermanos, que tenemos que aprender a vivir con ellas. Esa es la verdad. Esa es la verdad. Cuando Dios le dice al rey Ezequías, mira, ordena tu casa porque te vas a morir, se te terminaron los días, vas a partir, Ezequías se puso a llorar como un bebé. Y Dios, obedeciendo a su oración, vinieron los peores años de la vida de Ezequías. Y yo veo acá un Moisés que está aceptando la justicia de Dios. La está aceptando. No se rebeló, se hace cargo de los errores. Se da cuenta que el tiempo que pasó ya no lo puede recoger, ya no lo puede redimir. Por eso, queridos jóvenes que estás acá, querida joven que estás acá, las decisiones que hoy tomás, cuando Dios te dice, prepárate y vení mañana ante mí, para intimar y quitar las cosas sucias para que puedas obedecer el llamado, hermano, no es en vano. Porque en un momento de tu vida te vas a dar cuenta que Dios te va a decir, basta, no me hables más de este asunto. Mirá, es un misterio para mí qué le pasaba a Pablo, pero a Pablo más o menos anda por ahí. Le dijo, 3 veces le pedí al Señor, dice, por este aguijón que tenía en mi carne, hasta que me dijo, bástate mi gracia, mi poder se perfecciona en tu debilidad. Pero Moisés va a tener una última tarea que a Dios le pide, es animarlo y fortalecerlo a Josué. Enseñale a Josué que no cometa los errores que vos cometiste. La vida de Josué es otra historia, es una historia en sí misma, es un ejemplo espectacular de un joven en silencio, en humildad, en sujeción, ejemplo de sujeción. Lo vamos a ver en silencio en muchos relatos, muchas veces hablaba Moisés. Y ahora Dios le dice, mira, él va a llevar la posta, vos vas a partir, acá te vas a quedar en el monte Nebo, y lo máximo que vas a tener es la visión de lo que sigue, pero vos te vas a quedar. Así que animá y fortalece a Josué. Hermanos, tenemos un legado que dejar, un legado que dejar. No quiero mencionar a hermanos de acá, que son una historia viviente, hermanos, un legado para sus hijos, para sus esposas, para la iglesia. Hermanos, tenemos un legado que dejar. Y por último, el último monte, y disculpen que se me fue la hora, habla de las características de Moisés, el Monte Santo. Y vamos a cerrar con esto. Porque estas son las cosas que Dios nos da, hermanos, y que solamente encontramos los que hemos tenido la bendición, hermanos. La bendición, recién agradecíamos y no somos conscientes de los beneficios de la cruz en nuestra vida. Pero fíjate lo que es las cosas de Dios y las cosas que Dios tiene preparadas para sus hijos. Dios le dijo a Moisés, no vas a pasar, acá te vas a quedar. Pero ¿sabes? Dice el autor en Lucas, que entre tanto que Jesucristo oraba, la apariencia de su rostro se hizo otra, y su vestido blanco y resplandeciente, y aquí 2 varones que hablaban con él, los cuales eran, ¿quiénes? Moisés y Elías. ¿Dónde estaba Moisés, hermanos? ¿Dónde estaba? ¿En el Aconcagua? ¿Dónde estaba? ¿En el Everest? ¿Dónde estaba? ¿Dónde estaba? O sea, en la tierra prometida. En la tierra prometida.
Si no se sabe exactamente el monte. Algunos dicen el monte Tabor, hay muchos estudiosos, pero yo le puse Monte Santo ahí porque Pedro lo llama el Monte Santo en su primera carta, cuando relata este episodio él, Pedro. Esto es el relato de Lucas, y me encanta Lucas porque es el único que dice, Moisés y Elías hablaban con Jesucristo, ¿de qué? ¿De qué hablaban? Del partido Argentina y Chile. ¿De qué hablaban? De su partida. Hermanos, fíjate esto. Por eso es el monte de la perfección. El monte del llamado, el monte de la intimidad, el monte de la visión y el monte de la perfección. Hacía poquito tiempo, porque para Dios no hay tiempo, Dios le estaba diciendo a Moisés, hasta acá llegaste, vas a partir. Y ahora el que le dice a Jesús que va a partir, ¿quién es? ¿Quién es? Moisés. Y hermanos, estas son las cosas de Dios en nuestra vida. A este nivel nos pone Dios. Dice la palabra del Señor, amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Miren, no sé, acá debe haber hermanos que quizás lo expliquen mejor. Daniel nos habló hace poco del cielo. Gracias a Dios, hermano. ¿Cuánto hacía falta escuchar del cielo? Gracias. Pero yo sigo sin entender qué vamos a hacer. No se me termina de manifestar en la cabeza, pero dice, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, a Jesús. Porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, se prepara y se presenta ante Dios en el monte Sinaí. Quita, lava, despoja. Tiene visión. Se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Hermanos, para mí es impresionante ver a Moisés en este monte. Por eso antes mencionaba la cosmovisión. ¿Vos te pensás que remotamente Moisés, cuando estaba en el monte Nebo visualizando la tierra, remotamente él se veía en este monte, no sabemos cuál, hablándole a Jesús de su partida? Es increíble, increíble. Remotamente habrá podido visualizar la cruz, el Gólgota, David conquistando Jerusalén, Salomón construyendo el templo, tantas cosas, hermanos. Pero vemos a un Moisés en la perfección porque está hablando, usted fíjense en esto, estaba en ese mismo momento de Lucas, está Pedro, está Juan y está Jacobo. Pablo nos hablaba. Tres de los íntimos no entendían nada de lo que estaban haciendo ahí. Tan confundido estaba Pedro que decía, Señor, déjame hacer una enramada para ustedes tres, así nos quedamos más tiempo. No entendía nada, estaba obnubilado. Moisés, este hombre con todas estas cosas que acabamos de ver, está hablando con Jesucristo de su partida. Ya no hay misterios. No sé si cabe decir, perdonen hermanos, de igual a igual está hablando. Le está contando a Jesús cómo sería su partida. Hermanos, en este nivel nos pone Dios. Y dentro de poco le vamos a ver y vamos a ser semejantes a Él.